Señor, ayúdame a no temer porque tú estás conmigo. Señor, ayúdame a no desalentarme porque tú eres mi Dios. Fortaléceme, ayúdame y sosténme con la diestra de tu justicia. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Crosspoint Español, que mucho me alegro de verlos a todos aquí. Gracias a todos por traer la iglesia a este salón y a los que están viendo esta transmisión, muchas gracias por estar en sintonía a través de Facebook Live. Aquí en Crosspoint Español nosotros buscamos conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Y la manera en que lo hacemos es que escogemos un libro de la Biblia y cada vez que nos reunimos domingo por la mañana, tomamos el tiempo que necesitemos para predicar ese libro capítulo por capítulo. En principios de febrero, si se acuerdan, pues comenzamos a hacer eso con el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? No sé. No, pero hoy vamos a estar continuando con esa serie. El consenso de los eruditos que saben mucho más que yo y estudiaron mucho más que yo es que este libro fue escrito cerca de fines del primer siglo después de Cristo. El autor, el apóstol Juan, con por lo menos unos 80 años de edad, estaba cumpliendo una condena de destierro en una isla prisión llamada Patmos. Él estaba sufriendo de esa manera porque el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos que se negaban a adorar al emperador. ¿Me siguen hasta ahora? Bueno, en medio de esa condena, en plena isla, a Juan se le aparece el Jesús resucitado. Y lo comisiona con escribir este libro a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, que hoy día es Turquía. Ya hemos cubierto 6 de esas iglesias y hoy vamos a concluir los mensajes que Jesús envía con la número 7, la iglesia en la ciudad de Laodicea, a la cual Jesús exhorta que no pierdan su celo. Así que vamos a buscar nuestras Biblias en Apocalipsis 3, 14 al 22. Si usted como yo está en la Nueva Biblia de las Américas, pues todavía estamos en la página 1268. Mientras buscan, voy a leer un segmento del libro escrito por el pastor Sam Storms, llamado 7 Iglesias. Ese segmento nos da un trasfondo sobre la situación en la iglesia en Laodicea. Estoy a punto de estornudar. ¿Por qué ustedes me harían eso? ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué me lo espantan? Pudiéramos haber tenido un hermoso momento juntos y ahora estoy aquí. Bueno, vamos a leer esto aquí. Vamos a considerar el viaje a través de las 7 iglesias desde una perspectiva que no habíamos considerado todavía. La perspectiva del mensajero, del cartero, básicamente. Presten atención porque no va a estar en pantalla. El mensajero a quien el apóstol Juan le había confiado las 7 cartas a las 7 iglesias ya estaba llegando al fin de su travesía. Habiendo zarpado desde la isla de Patmos con el libro de Apocalipsis guardado seguramente en su bolso de mensajero, él habría comenzado su viaje en una ruta circular. Primero visitando a Éfeso, lo pueden seguir en pantalla. Siguiendo hacia el norte llegaría a las ciudades de Esmirna y Pérgamo. Y en ese punto, tomando dirección hacia el sudeste, su travesía lo llevaría a Tiatira, Sardis y a Filadelfia. Finalmente, después de casi haber completado un círculo a lo largo de esta ruta, habría llegado a su destino final. La Odisea, un nombre, no es la Odisea, no, es un nombre propio, la Odisea, y los residentes de allí son los laodicenses. Eran, ya no existe. Bueno, sin duda, él se quedaría en cada ciudad lo suficiente como para oír, el cartero se quedaría en cada ciudad lo suficiente como para oír la lectura pública de cada carta. Mientras que su entendimiento de la naturaleza y práctica de esas iglesias locales seguramente florecía. Usted se imagina ser el cartero, llegar allí con el mensaje a cada iglesia y sentarse a oír el mensaje a cada iglesia. Y usted tener una idea cada vez más completa
de la situación de la iglesia del Señor en el mundo. Fascinante. En Éfeso. Tanto celo por la pureza teológica y a la misma vez creciendo en su indiferencia los unos por los otros. Esmirna, sacudidos por la pobreza como resultado de su sufrimiento y persecución, pero a la vez permaneciendo firmes. Pérgamo, tan llena de amor y compasión, pero en peligro de comprometerse teológica y moralmente. Tiatira, mucho desarrollo y crecimiento, pero demasiado tolerantes con las falsas enseñanzas. Sardis, conocidos a través del mundo por su amor y vida, pero en realidad la putrefacción espiritual era rampante. El domingo pasado, Filadelfia, tan pequeña y aparentemente insignificante, pero a la vez diligente y paciente al encarar un mundo hostil. Pues este mensajero quizás creía que ya lo había visto todo, hasta que llega a la Odisea. La Odisea era una ciudad pudiente. Entre todas las ciudades, esta era la ciudad que más riqueza interna tenía. Quizá la más pudiente en toda la región de Frigia. Era tan pudiente que después de un terremoto que devastó el área entera en el 60 después de Cristo, la ciudad se reconstruyó a sí misma sin ayuda financiera de Roma. Roma era como el FEMA de ese tiempo. Y dice, bueno, díganme qué ayuda necesitan ustedes. No, gracias, estamos bien. La autosuficiencia que había allí. Pues esa ciudad no solo era conocida por su éxito monetario, porque era un centro bancario. La Odisea era un centro bancario. Y también se le conocía por su industria de lino y de lana de oveja negra. Así que ellos allí tenían, eso estaba muy en auge. Los residentes de la Odisea, pues todos los domingos en la iglesia, eso era el Met Gala. Y el Met Gala. El desfile de los trajes bellos. El desfile de los trajes bellos, dice mi esposa. Pues a ellos también se les conocía por su escuela de medicina. Probablemente el producto medicinal más famoso que provenía de la Odisea era un ungüento para los ojos hecho de un polvo producido en Frigia. Así que todas estas cosas, toda esta afluencia y poder y dinero por el cual se conocía la Odisea, un centro bancario, una industria de lino y lana de oveja negra, y también tenían su escuela de medicina y eran la fuente de un ungüento para los ojos bien popular. Así que guarde todo eso téngalo reservado porque nos va a venir bien después. Esto parece un show de niños. Bueno, entre todas las iglesias que hemos discutido, la iglesia en la Odisea, como vieron, era una de las más prósperas. La prosperidad financiera dentro de la iglesia no es necesariamente pecaminosa. No es necesariamente pecado. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos provea. Eso es lo que yo deseo. De hecho, eso es algo que muchos pastores deseamos para nuestras iglesias para poder alcanzar cómodamente a la comunidad que el Señor ha puesto en nuestros corazones. A los asistentes también les gusta la prosperidad en la iglesia. Yo he visto como muchas personas se hacen parte de una iglesia por el prestigio que consiguen a través de asociarse con esa iglesia en particular. Perdón. A la gente le encanta ese tipo de iglesia. Pero en el caso específico de la iglesia en la Odisea, es bueno que nos hagamos la pregunta, ¿qué pensaba Dios de ellos? ¿Qué pensaba Dios de la iglesia en la Odisea? Vamos a leer juntos en Apocalipsis 3, 14 al 22. Vamos a estar de pie. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente.
Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de nuestro Señor para nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, cada domingo pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros corazones para que podamos entender y recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Sin embargo, en esta mañana yo quiero alinear mi oración con tu palabra y te pido específicamente que nos des oídos para oír. Danos oídos para oír lo que tu Espíritu tiene para nosotros en esta mañana, Señor. Danos convicción para que esta abundancia en medio de la cual vivimos, Señor, no nos ciegue de la realidad de que nosotros necesitamos a Jesús. De que no importa, Señor, cuánta bendición y cuánta afluencia tengamos aquí, necesitamos a Jesús desesperadamente. Sí, Señor. Pedimos esto para tu gloria y para nuestro bien, en el nombre de ese mismo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. A principios de los años 90, poco antes de yo casarme, yo trabajaba de conductor, de manejador en el aeropuerto con una compañía de alquilar carros. Yo era una de las personas que manejaba los carros desde donde los dejaban hasta el sitio donde los lavaban y los llenaban de gasolina otra vez. Y el trabajo mío era pasar el día entero pues yendo de terminal a terminal. En un turno que terminaba como a la medianoche más o menos. Pues como yo estaba joven, a mí no se me hacía difícil pues quedarme despierto durante el turno. Pero cuando salía a la medianoche y yo manejaba a la casa bien tardecito, mire qué clase de sueño me daba a mí al volante. Yo sé que Héctor se identifica. Y recuerde, eso era antes de los celulares, eso era antes de que hicieran la 417, eso era el periodo mesolítico. Era un viaje de por lo menos 45 minutos, no había quien te lo despintara y yo trataba con todo mi esfuerzo de no dormirme. Yo hacía de todo, yo ponía el radio a todo volumen con mi rock de los 80 que tanto me gustaba. Yo cantaba a volumen alto, yo hasta tenía maraquitas para cuando ponía Rubén Blades y paraba en la luz. Yo era ese primer carro mío era un Volkswagen Beetle, un Volky, un bocho, como el que tiene papá ahora. Y pues no había más remedio que ir con las ventanas bajadas, no había aire acondicionado. Pero a veces se combinaban todos los ingredientes. La música pues era demasiado familiar, yo estaba demasiado cansado, con sueño atrasado, y la temperatura se ponía como que medio placentera. Pues al manejar lo que yo sentía era las vibraciones del carro en el asiento. Yo me dormía porque me dormía. Pues una noche en particular, manejando a casa, hasta orando para que no me durmiera. Si usted no vive responsablemente, el Señor no está obligado a responderle esa oración, para que lo sepa. Pero yo estaba pidiéndole al Señor, Señor, que no me duerma, Señor, que no me duerma. De momento, ¡paf! No fue un carro, fue un pájaro grande y blanco, que nunca supe lo que era. Lo que sí
Lo que sí vi es que pues dejó tripas y plumas en el parabrisas. No fue placentero, pero me desperté. Por el resto del viaje yo estaba despierto. Quizá el Señor sacrificó esa pobre ave para que yo pudiera llegar. No hay duda. Para que yo pudiera sobrevivir esa fase de mi vida y ustedes tuvieran un pastor esta mañana y no estuvieran viendo a Miguel Núñez por YouTube o algo así. Pero bueno, antes de que me miren con esa carita condescendiente y religiosa, yo quiero que recuerden que si se nos dan los ingredientes perfectos, cualquiera de nosotros se duerme. Cualquiera de nosotros se duerme al volante. Y parece que en estos días los ingredientes que nos dan sueño en nuestro andar con el Señor son la abundancia y la riqueza. Ese es el ingrediente que cuando tú estás en el volante, y produce un cristiano tibio. Vamos a definir un cristiano tibio. Por lo que yo veo en este pasaje, un cristiano tibio no es un cristiano falso. Un cristiano tibio es un cristiano de verdad que ha recibido a Jesús en su corazón, pero se ha conformado con una falta de crecimiento y una falta de intimidad con Dios. Se conforma. Lo cual resulta en una persona que, aunque debería estar haciendo una diferencia en su casa, una diferencia en su trabajo, una diferencia con sus familiares, esa persona no tiene ningún tipo de impacto sobre nadie. No es frío ni caliente, es tibio. Es importante que nos demos cuenta de que lo que en verdad causa tibieza, ¿es una palabra en verdad? Tibieza. En el cristiano, el problema principal de la iglesia en la Odisea y de todo cristiano tibio, que yo lo he sido, en verdad el problema principal no es la riqueza, no es la afluencia, es la autosuficiencia que sale como consecuencia. Porque hay muchos cristianos afluentes y ricos que tienen una relación vibrante y una relación íntima con el Señor. Y hay muchas personas que podemos haberlos criado en pobreza, pero tan pronto hacemos 10 pesitos, eso es suficiente para que el corazón se nos aparte del Señor. El problema de nosotros es la autosuficiencia. El que no estemos constantemente delante del Señor expresando nuestra necesidad de Él, expresando nuestra dependencia de Él. El problema principal, miren, no es el llamado marxismo cultural. El problema principal no es el posmodernismo. El problema principal no es que Starbucks ponga Happy Holiday en vez de Merry Christmas. En las palabras de quien en vida fuera el teólogo Francis Schaeffer, el verdadero problema es este. La iglesia del Señor Jesucristo, individual o colectivamente, haciendo la obra del Señor en el poder de la carne en lugar del Espíritu. Cuando nosotros nos sentimos tan autosuficientes que no sentimos que dependemos del Señor para todo, absolutamente todo lo que tenemos que hacer. El problema central siempre está en medio del pueblo de Dios, no en las circunstancias que lo rodean. Por esa razón, el pasaje de hoy nos dice con urgencia, echa un vistazo en tu corazón y hazte la pregunta, ¿de dónde viene mi suficiencia? ¿De dónde viene mi suficiencia? Mi esperanza es que mientras vayamos desempacando el pasaje de hoy, que el Espíritu de Dios le hable a usted. Así que con eso en mente vamos a comenzar la exposición con la introducción en Apocalipsis 3:12. Así que primero vamos a conocer a Jesús. Vamos a conocer al que se dirige a nosotros. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén.
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cuando Jesús se presenta a las otras iglesias en estas 7 cartas, Él siempre se describe a sí mismo de maneras que llaman atención a su poder absoluto. Pero en este caso, cuando Jesús se presenta a sí mismo, se presenta a sí mismo primordialmente como el amén, el testigo fiel y verdadero. Él quiere que nos demos cuenta de que sobre toda cosa Él es veraz. ¿Quién no conoce esa palabra? Dios es veraz. Eso significa que Él dice la verdad. Jesús siempre está de acuerdo con Dios Padre en todo. Todo lo que el Padre dice, Jesús lo afirma. No hay desacuerdo entre las personas de la Trinidad. Jesús quiere que la iglesia en la Odisea se dé cuenta de que Él es el amén, la confirmación de lo que dice el Padre. Jesús quiere que ellos sepan quién está hablando con ellos, porque Jesús reserva la corrección más severa de todas para ellos. Porque a veces cuando se nos trae una corrección difícil, ¿qué decimos? Porque ¿quién eres tú para criticarme a mí? Amada iglesia, no existe mayor autoridad que el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y ese es otro, el principio de la creación de Dios. No se confunda. Eso no significa que Dios Padre creó a Jesús en el principio. Eso no es lo que eso quiere decir. En el original griego, que yo lo busqué esta semana, esa frase se traduce como el comienzo de la creación de Dios. Me gusta cómo lo pone la Nueva Versión Internacional. El soberano de la creación de Dios. O sea, Jesús es el que creó todo al principio. La creación, expresamente la segunda persona de la Trinidad, Jesús, estuvo envuelto en la creación del universo. Juan 1 nos presenta a Jesús de esa manera. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Juan mismo lo dice, el Verbo se hizo carne y moró entre nosotros. Él está hablando de Jesús. Pues dice aquí que el Verbo estaba en el principio con Dios. ¿Usted cree que la Biblia afirma la divinidad de Jesús? Claro que sí. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién usted conoce ahora mismo que estaba en el principio con Dios? Y después dice de Jesús, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Cristo que quiere que recordemos que Él creó todo de la nada, ex nihilo. También quiere que sepamos que Él tiene poder para crear nuevas oportunidades. Qué bueno, ¿verdad? El que creó todo de la nada tiene poder para crear nuevas oportunidades y nuevos comienzos para nosotros. No importa cuán mala se vea la situación, Él tiene poder. Yo doy fe de eso. Cuando usted ve estas características de Jesús, le pregunto, ¿cómo se siente usted? ¿Esto provoca algún sentimiento particular en su corazón cuando usted considera estos atributos de Jesús? ¿Provoca algo en su corazón o se queda usted igual? ¿Te quedas igual o te maravillas? ¿Provoca esto en ti alguna actitud de adoración? Porque, número 1, la manera en la cual uno reacciona a estas verdades doctrinales, bueno, demuestra si hay vida espiritual en nosotros o no. Y número 2, un Cristo glorioso, un Cristo al cual nosotros adoramos, también va a ser un Cristo al cual le vamos a hacer caso cuando nos corrija, cuando nos discipline. Nuestro Cristo, el que es testigo confiable, creador de todo cuanto existe, Él exhorta a la iglesia en la Odisea a que se conozcan a sí mismos de la manera que Dios los conoce a ellos.
pues la primera verdad difícil que tienen que confrontar es el hecho de que Jesús no tiene ninguna palabra de aprobación para ellos. Wow, es verdad. ¿Usted se imagina lo espeluznante que debe ser que Jesús le diga a Cospo en español que no estamos haciendo nada bien? Nada, para ti no tengo nada que decirte. Que Jesús nos diga que la abundancia en medio de la cual nosotros estamos viviendo le está cantando una canción de cuna a nuestro espíritu. Nos está adormeciendo. Y por lo tanto nosotros creemos que todo está bien, pero la realidad es precisamente lo contrario. Es por eso que la mayoría de la carta está dedicada a la corrección que Jesús tiene para ellos. No me cupo ahí, tuve que poner versos 15 al 19. Jesús le dice a la iglesia en la Odisea que a pesar de todo lo que tenían, ellos eran inútiles para el reino de Dios. Esta iglesia con tanta abundancia era inservible para los asuntos que importaban, para los asuntos de eternidad. Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Qué fascinante es esa última aseveración. Ojalá fuera frío o caliente. Diferentes personas lo interpretan de maneras diferentes. Algunos creen que eso significa que Dios prefiere que seamos cristianos entusiasmados y que si no podemos ser así, pues prefiere que seamos ateos. Yo creo que ese punto tiene cierta validez. Yo le voy a dar cierta validez a eso porque una persona que está completamente muerta espiritualmente, Dios le da vida. Esa es la especialidad de Dios, levantar a los muertos. Amén. Pero yo he visto que hay personas en la iglesia que por todo el tiempo que llevan como dentro de esa pecera religiosa y esa subcultura religiosa, que eso mismo los tiene como que vacunados en contra del evangelio. Los tiene inoculados en contra del evangelio. Y usted le lee la Biblia y esa persona se lo repite, pero no hace ningún efecto. Así que yo creo que en cuanto a eso, pues tiene validez. Ahora, yo creo que lo que Jesús está haciendo aquí, cuando dice ojalá fuera frío o caliente, es que está hablándole a la Odisea con un lenguaje contextualizado, con un lenguaje que ellos pueden entender con facilidad por sus circunstancias. Un poquito más de historia sobre la ciudad que no les había dicho. La región donde se encontraba la Odisea se conocía por 3 ciudades, por Hierápolis, la Odisea y Colosas. Esas eran las tres regiones que eran cercanas una de la otra. Pues Hierápolis se conocía por sus aguas termales que tenían propiedades curativas. Entonces a Colosas se le conocía por tener fuentes frías y refrescantes. Así que para todas las cosas que tenía la Odisea, no tenía su propia agua. Por lo tanto, ellos construyeron un sistema de acueductos que traía aguas de esas 2 ciudades. El problema es que cuando el agua llegaba a la Odisea, pues el agua de Hierápolis había perdido su calor y el agua de Colosas había perdido su frío. Y lo que les llegaba a ellos por un agua tibia, enfermiza, medio caldosa, que no servía de mucho. Así que cuando Dios les dice, ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Ellos sabían exactamente lo que eso significaba. A la hora de tomar té, ¿qué agua queremos? Caliente. A la hora de calmar nuestra sed, fría. Lo que Cristo comunica a la Odisea es muy serio. Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo creo que cuando Cristo habla de preferir que seamos fríos o calientes, yo creo, una vez más, Pastorcito Miguel, yo creo que eso quiere decir que sea de una manera o de otra,
Nosotros traemos gloria a Dios cuando nuestra fe tiene un efecto en la gente alrededor nuestro. Cuando somos el tipo de cristiano que causa conmoción. Cuando somos el tipo de cristiano que hacen una diferencia. Por ejemplo, hay iglesias cuyo énfasis es crecer en conocimiento doctrinal. Hay otras iglesias donde es muy importante dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Quiera Dios que Crosspoint Español sea conocida por ambas cosas, ¿verdad? Pero como no hay iglesia perfecta, nos vamos a tender a irnos más por un lado o por el otro. Pero Dios prefiere que seamos así a que seamos una iglesia que está tan atosigada con su propia prosperidad, que no pasa de ser un club social donde la gente viene a reunirse cada domingo, nada más para ponchar la tarjeta espiritual y compararse unos con otros. Ese era el problema con la Odisea. Estaban tan llenos de un espíritu arrogante y autosuficiente que no les importaba crecer en su conocimiento de Dios y estaban sordos a la voz del Espíritu, ni un lado ni el otro. Y todo esto mientras se felicitaban a sí mismos por su prosperidad. Por eso Cristo les explota la burbujita y les dice, mira, aparte de inservibles, aparte de insoportables, ustedes son ilusos también. Para cada opinión inflada que Jesús tenía de que ellos tenían de sí mismos, pues Jesús les da una dosis de realidad. Tú dices, soy rico, verso 17, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Ah, sí? ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? ¿De qué se trata el libro de Apocalipsis? ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. El Señor está levantando el velo para que veamos la realidad espiritual. El Señor levantó el velo para Esmirna y para Filadelfia. Eres pobre, pero ¿sabes qué? Eres rico, en verdad. Aquí, abrir el velo, pues, no fue tan buena noticia para la Odisea. ¿Tú te crees que estás bien? ¿Tú te crees que estás en las papas? Das asco. La Odisea está 100% engañada porque estás buscando proveer tus necesidades de la fuente equivocada. Quiero usar palabras puertorriqueñas, me perdonan. ¿Cómo nosotros diríamos un mangue? Un limazo, un achiquiti, un atuki, todo eso es puertorriqueño. Le está dando un regaño. ¿Un qué? Bueno, el cocotazo es lo que mamá me daba a mí. Pero, bueno, el Señor le tiene este regaño a la Odisea. Crosspoint Español. Tu riqueza no proviene de tu cuenta bancaria. O de tu retiro. O de la casa donde vive. Tu riqueza no proviene de las cosas que estás codiciando ahora mismo para ti. Tu riqueza no proviene de que alcances tener dinero, estatus, poder, control o una relación. Todas esas cosas que nosotros decimos, si tan solo tú pudieras llegar a tener eso. Ahí sí que sí. La única fuente de riqueza verdadera que nunca vas a perder es Jesús. Si nosotros recordamos que como cristianos la vida que vivimos aquí tiene un impacto para la eternidad, lo que hacemos aquí importa.
para la eternidad. De la manera en la cual vivimos aquí abona a la cuenta bancaria de la eternidad. Sepa eso. Entonces vamos a ver que la única inversión que permanece para la eternidad es lo que nosotros dedicamos para avanzar el reino de Dios. Amén. Jesús nos dice en Mateo 6 que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Crosspoint en español, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Desafortunadamente las riquezas de la Odisea pues eran solamente terrenales. Por eso Jesús les advierte, número 1, abastécete de mí. Verso 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Esa es la verdadera riqueza. Vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Esa es la verdadera moda. Y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Todo eso era, ¿cómo se llama? Relevante para ellos. Para un sitio rico, para un sitio, para una ciudad con una industria de moda y una industria médica. Si tú quieres en verdad tener lo que cuenta, compra oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Cristo tiene una solución para cada parte del problema que tiene. Eres un miserable. En esta mañana, ¿te das cuenta de tu pobreza espiritual? Ojalá que así sea. Ojalá que en esta mañana tú te estés dando cuenta de tu miseria y tu pobreza espiritual. Si te das cuenta de eso, mira, compra oro refinado por fuego para que te hagas rico. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, te ofrece vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. El Espíritu de Dios es poderoso y quizá alguno de ustedes aquí en esta mañana se está empezando a dar cuenta y usted está empezando a pensar, ¿será que yo estoy ciego a mi propia situación? Si usted es esa persona, mire, Cristo te ofrece colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. En las palabras de quien en vida fuera el teólogo anglicano John Stott, aquí hay buenas noticias para mendigos, ciegos y desnudos. Somos pobres, pero Cristo nos ofrece oro. Estamos desnudos, pero Cristo nos ofrece vestimentas. Estamos ciegos, pero Cristo ofrece colirio. Dejen ya de confiar en sus bancos, en sus ungüentos medicinales, en sus fábricas de lino y lana y vengan a Él. Él trae riquezas, cubre nuestra desnudez y sana nuestra ceguera. Él puede abrir nuestros ojos para percibir un mundo espiritual con el cual nunca hemos soñado. Él puede cubrir nuestra desnudez y nuestra deshonra y hacernos aceptables para participar de la herencia de los santos en la luz. Él puede enriquecer con vida y vida en abundancia. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo yo compro esas cosas del Señor? ¿Cómo puedo comprar ese oro refinado? ¿Cómo puedo conseguir esas vestiduras blancas? ¿Cómo puedo conseguir ese colirio? Se lo voy a poner en arroz y habichuela. Todo esto es simplemente un llamado a que usted busque intimidad con Dios. Amén. Es un llamado sencillo a que usted busque estar enchufado con el Señor. El problema es que cuando nosotros empezamos a confiar más en nuestros recursos, en nuestros talentos, en nuestras habilidades. Y mire, en el ministerio eso es fácil. Es fácil. Hay tantas cosas que el Señor me ayuda y también el Señor me ha dado unas habilidades con las cuales llegué. Y es fácil que uno se recueste de eso. Y cuando empezamos a hacer eso, siempre terminamos descuidando nuestro tiempo devocional con el Señor. Una de las cosas una de mis
cosas que más me confrontó a mí al principio de mi pastorado era lo mucho que mis devociones personales estaban conectadas con la preparación del sermón. Como pastor, eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo tengo que tener una vida devocional con el Señor independiente de lo que yo estoy preparando para compartir con ustedes aquí. Y ahí es donde, aunque yo aprendo mucho al prepararme, a través de mi tiempo con el Señor es donde yo aprendo a amarlo a Él. Ahora, Dios ama tanto a su pueblo que cuando nosotros nos apartamos de Él, en vez de darnos lo que merecemos, en vez de abandonarnos a nuestra suerte, aún su corrección es una expresión de amor. Esto es algo que para mí, a mí me rompió la computadora porque no es parte de mi crianza en la iglesia. Pero en el verso 19 Dios dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo no sé si al leer eso usted, ¿qué sentimiento provoca eso en usted? Pero a mí lo que se me resalta de ese verso es que Él reprende y disciplina a los que ama. Si estás recibiendo la corrección del Señor esta mañana, mira, es porque Él te ama. Él te ama. Aún con un jalón de orejas como este, lo que Dios tiene en mente para la Odisea, para nosotros, para su pueblo, es la redención. El corazón del Señor está tan lleno de misericordia que ya sea que la iglesia entera se arrepintiera o que tan solo uno entre ellos se arrepintiera, esa exhortación habría valido la pena. Jesús dice en el verso 20, y esto sí que está bueno. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuándo nosotros usamos ese texto? Lo usamos para evangelizar, ¿verdad que sí? Y no se preocupe si usted se convirtió porque alguien usó ese verso con usted, su conversión es válida, no se preocupe. El Espíritu Santo de todas maneras le atrajo al Señor. Y el Señor siempre usa nuestros esfuerzos inadecuados para hacer su obra. Pero cuando vemos este verso dentro de su contexto, nos damos cuenta de que en verdad quiere decir que a través de su autosuficiencia, la iglesia en la Odisea había prácticamente dejado a Jesús afuera de la casa. Jesús no se está dirigiendo a personas inconversas, Jesús se está dirigiendo a una iglesia. Y les estaba diciendo, mira, yo sé que con toda tu autosuficiencia no estás consultando conmigo para mucho, pero mira, déjame entrar. Que el Señor nos trate a nosotros de esa manera. Usted se acuerda cuando hace poco yo dije que Jesús es el creador de todo, ¿verdad? Él necesita tratarnos así. Está obligado a tratarnos de esa manera. Todos nosotros podríamos estar en el infierno ayer y Dios tendría la razón. Pero ¿sabe cómo Él lo trata a usted? Déjame entrar. Déjame entrar. Déjame entrar. Si tú estás aquí y no recuerdas cuándo fue la última vez que te dedicaste a estudiar la palabra y orar en la privacidad de tu hogar, todavía tienes tiempo. En esta mañana Jesús está tocando tu puerta y está ofreciendo una nueva relación íntima contigo. Si sientes que tu corazón está a miles de millas de distancia de Dios, mira lo que Él ofrece.
Él le ofrece esto a una iglesia que se había desviado completamente, a la única iglesia a la cual Dios no ofrece ninguna palabra de aliento, a la iglesia en la Odisea. Él les dice, al vencedor, miren a las cosas que podían aspirar los laodicenses. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Usted cree que él está jugando? Gente en la Odisea completamente complacientes, autosuficientes y han dejado a Jesús afuera de la casa. El Señor dice, mira, las cosas entre nosotros se pueden restaurar a un punto que en el final tú vas a estar sentado conmigo en el trono. Dense cuenta del amor y de la generosidad de nuestro Salvador. En Marcos 10, dos de los discípulos de Jesús le piden que les conceda eso. Les pide que le conceda sentarse a su izquierda y derecha cuando Él llegara en su gloria. A esos dos discípulos que caminaron con Jesús, que compartieron el ministerio con Él en la tierra, Él les dice, Marcos 10:40, el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Ese privilegio que fue denegado a los discípulos que caminaron con Jesús, está reservado para personas que lo merecen aún menos. El Señor se lo negó a dos de sus discípulos y se lo ofreció a los laodicenses. Pecadores autosuficientes como la Odisea, pecadores autosuficientes como usted, pecadores autosuficientes como yo, que nos acordamos de orar pues cuando la vida se pone difícil, ¿verdad? Ahí oramos, ahí nos arrodillamos, ¿verdad? Pero tan pronto todo se arregla, pues estás manejando, el airecito está frito y te empiezas a dormir otra vez al volante. Nos empezamos a ir a la deriva y empezamos a confiar más y más en nuestros recursos, en nuestras habilidades. Pero como dice en el libro de Romanos, es la bondad de Dios lo que nos guía al arrepentimiento. Y eso es lo que vemos aquí. Mi oración es que esta mañana tú oigas a Jesús tocando tu puerta, ofreciéndote el privilegio de una vez más depender de Él para todo, para todo, para todo. Voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente y tome sus lugares. Mientras ellos hacen eso, eso es un buen momento para que usted se pregunte, ¿en qué yo he puesto mi confianza? ¿En quién he puesto yo mi confianza? De alguna manera estamos permitiendo nosotros que nuestra abundancia, que nuestra afluencia, que nuestra comodidad nos dé un sentido falso de seguridad. Quiero extenderles en este momento una oportunidad para que se examinen delante del Señor. Una oportunidad para que le pidan que les muestre dónde ustedes han sido autosuficientes, dónde usted ha confiado más en su habilidad que en el poder del Espíritu. Pídale a Dios que le muestre eso. Él lo va a hacer. Para que se arrepientan y para que reciban el perdón y la aceptación de Dios. Ese perdón y esa aceptación que fueron adquiridos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y es a través de ese sufrimiento, a través de esa muerte, que pecadores autosuficientes como nosotros pueden venir delante del Padre y podemos aspirar a sentarnos a su lado por la eternidad. Amén. Así que vamos a recordar eso que Jesús hizo por nosotros participando en el sacramento de la comunión.